Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor. Hoy tenemos como invitado el cofundador del programa, Prudencio Bustos Argañaras. Hola, Prudencio. Eduardo. Cuando está Prudencio en el programa, entonces yo ya estoy relajado porque el programa lo maneja él. Muchos pensadores kirchneristas han hablado del cambio de la Constitución. Alberto Fernández ha dicho que no, pero en realidad lo que diga Alberto Fernández poco importa, porque las cosas que ha dicho Alberto Fernández de Cristina no son críticas sino acusaciones, y luego integra fórmula. Por tal motivo quiero analizar este tema y lo he invitado a Prudencio, esta vez no en calidad de historiador, sino en calidad de ex diputado y senador provincial, con la experiencia enorme que él ha tenido en la legislatura provincial. Prudencio, entonces empecemos. ¿Cómo es el sistema para cambiar la Constitución Nacional? Está establecido en el artículo 30 de la Constitución, que no se ha modificado, está desde 1853, no me acuerdo si en la de 1860 hubo alguna modificación, y establece que la Constitución se tiene que reformar solo a través de una convención constituyente, no puede haber enmiendas de la Constitución. En segundo lugar, tiene que ser declarada la necesidad por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, y eso ha dado lugar a varias interpretaciones, porque dice sus miembros. Yo entiendo que cuando se dice sus miembros son los miembros completos, todos los miembros del Congreso. Siempre se ha interpretado, sin embargo, de que eran los miembros presentes, y eso en 1949 generó una disputa muy fuerte. Y después de eso, tiene que llamarse a una convención constituyente a elegir. Ahora, esa convención se constituye soberana y puede cambiar la Constitución entera, o es solo para un tema? También en eso hay controversia. La Constitución no es clara al respecto, pero se entiende desde una perspectiva republicana de que eso no puede ocurrir, que la constituyente, la convención constituyente, tiene que tratar las modificaciones para las cuales ha sido convocada. Y así se ha hecho en la de 1994. En 1949 ocurrió eso. La convención se declaró soberana y cambió toda la Constitución, todo lo que quiso. Destruyó la Constitución liberal y federal de 1853, hizo una Constitución corporativa y centralista. Bueno, hay toda una idea populista de que la representatividad en la República Democrática pierde vigencia cuando el líder carismático es tan importante que se conecta directamente con el pueblo. Si la Constitución cambiara la representatividad actual y generara esa condición, ¿cómo verías vos la Argentina? Y la vería como la Alemania de Hitler, porque esa doctrina es la doctrina de Carl Schmitt, el filósofo de Hitler, por llamarlo de alguna manera. Carl Schmitt decía que la voluntad del líder está por encima de la norma. Es decir, lo que decide el mandamás, que está conectado con el pueblo, no tiene por qué someterse a las disposiciones que rigen en la Constitución o en las leyes. Entonces eso es una dictadura, una tiranía. Ya te digo, el ejemplo que tenemos de lugares donde ha ocurrido eso
es de grandes dictadores, de Hitler, de Stalin, de Castro, en fin, de Chávez. Perfecto. Hay un venezolano que dijo, a nosotros Maduro ganó y después cambió, pero a ustedes le están avisando, le están avisando. Así es. ¿Qué pasaría a tu criterio? Otro de los avisos, quizás uno de los más importantes, porque lo ha dicho hasta Zaffaroni. ¿Qué pasaría si el Poder Judicial dejara de ser un poder, uno de los 3 poderes constitucionales, y pasara a ser un servicio de justicia, como ha mencionado Zaffaroni y varios de los ideólogos kirchneristas? Se destruye la República, deja de existir, porque la República Democrática, tal como la entendemos, tiene 3 pilares fundamentales. Tiene algunos otros, pero 3 que son fundamentales, que es la división de poderes, la soberanía popular y la publicidad de los actos de gobierno. Cuando se destruye la separación de poderes, que es probablemente el más importante de esos 3 pilares, yo creo que desaparece la República, porque un poder judicial colonizado por un ejecutivo poderoso ya no es un poder, es directamente, aun cuando se siguiera llamando poder judicial, como lo hemos visto, ya deja de ser un poder autónomo para convertirse simplemente en una herramienta al servicio del mandamás de turno. ¿Qué pasaría si se hiciese otro cambio que también varios pensadores lo han dicho y los popes no lo desautorizan? Generar una suerte de CONADEP de la prensa, es decir, que haya una entidad que controle lo que dice la prensa, basándose en la teoría de que la prensa es formadora de opinión. Bueno, ya tendríamos el combo completo. La Argentina se habría convertido en una tiranía manejada por un tirano que incurre en lo que anatematizaba, ¿cómo se llama? El que estableció la división de los poderes en el espíritu de las leyes. Recuérdamelo, que esto de no tener memoria ya está. Yo también pierdo la memoria, ya nos vamos a acordar. Ya nos va a salir. Decía que el peor tirano no es el que viola la ley, sino el que le cambia a su antojo. Entonces, cuando tenés un individuo cuya voluntad está por encima de la ley, es decir, la cambia a su antojo o la ignora cuando quiere, con un poder judicial que ya no es tal, sino que está colonizado al servicio del gobernante, y que, en tercer lugar, esto que vos me dices, entonces, es decir, una prensa totalmente acallada, porque la que no esté al servicio del gobernante, obviamente la van a cerrar, como hizo Perón con todos los diarios. ¿Qué pasaría, y última pregunta ya de las modificaciones, si se pusiera nuevamente la reelección indefinida como se hizo en el 49? Perón, ese es el ejemplo, ya ocurrió en Argentina. Perón gobernó así. Perón gobernó estableciendo un contacto directo con el pueblo, pues con el pueblo no era el pueblo en realidad, para él el pueblo, para el peronismo el pueblo son los peronistas. Vos y yo no pertenecemos al pueblo para un peronista, el pueblo son ellos, los demás somos el antipueblo. Entonces ya tuvimos eso, un hombre que estableció con lo que él llamaba el pueblo una conexión especial que le permitía estar por encima de la ley, un poder judicial que él echaba por decreto a los jueces de la Corte Suprema y a los jueces menores, por supuesto, y a los que nombraba los hacía mandar un telegrama adhiriéndose a la persona del presidente y a la doctrina nacional, que era la doctrina de él, por supuesto. Jueces sometidos, hombre que gobernaba a voluntad sin ajustarse a las leyes, la prensa totalmente dominada, y lo último que mencionaste que era la reelección indefinida. Perón, una tiranía brutal con persecuciones, torturas, y por supuesto un país que dejó de ser una república, era una monarquía, porque Aristóteles, cuando establece la división, la categorización de los gobiernos según quién tenía el mando, en monarquía, república, y aristocracia y democracia, digamos, dice que la monarquía es el gobierno de uno. No importa cómo llega, si llega por vía de elecciones o por vía de un golpe de Estado. La voluntad unificada. Claro, cuando un individuo es el dueño y el mandamás y decide a su voluntad, es una monarquía. Bueno, como voy a hablar ahora de la reforma agraria y de la reforma urbana, quiero preguntarte antes si a tu criterio la propiedad privada es ley natural, es derecho natural o no. Bueno, eso no está resuelto, porque los naturalistas, que son los que defienden el derecho natural, lo definen al derecho natural como, te podría decir, es una
a ver, Santo Tomás, por ejemplo, que es probablemente el escritor que más se funda en ello, porque en general el justnaturalismo tiene una fuerte base cristiana, ¿no? Dice que es una ética basada en las características de la naturaleza del ser humano. Y esa naturaleza, por supuesto, para un creyente, para un cristiano, viene de Dios. O sea que eso para el que no es cristiano medio no sirve, porque él no cree. Pero el propio Santo Tomás dice que la propiedad no forma parte del derecho natural, pero no se opone a él y se lo complementa por acción de la razón humana. Y da un ejemplo práctico, que es lo que tenemos que tener presente. En donde no hay propiedad privada, no hay libertad. Donde no existe la propiedad, no hay libertad. Y donde no existe la propiedad privada, aparece también una tiranía, porque si el Estado es el que administra los bienes que pertenecen a todos en su conjunto, quien administra esos bienes es el dueño de ellos. Bueno, entonces viene la pregunta. Basado en lo último que has dicho, si saliera esa ley, sería una mala ley. Una persona, un ciudadano, ¿está obligado a cumplir una mala ley? Otra pregunta también para el $1.000.000. Santo Tomás, el mismo Santo Tomás decía que existía el derecho a matar al tirano incluso. No solo derrocarlo, a matarlo. Obviamente no lo comparto porque creo que no hay que matar a nadie. Pero lo que estaba diciendo Santo Tomás es que cuando un gobernante deviene tirano, y esto ya es devenir tirano, cuando vos estás conculcando libertades y derechos tan importantes como el derecho de propiedad, estás destruyendo el sistema republicano y convirtiéndote en un tirano. ¿No puede haber república sin propiedad privada? No, no hay república democrática sin propiedad privada, por más que se llamara así la Alemania, la Alemania del Este, la Alemania soviética. No, la república democrática tiene también como elemento fundamental la propiedad privada. Si desaparece la propiedad privada, ya no hay república. Si no hay república, tenemos un dictador, una tiranía. Y obviamente es lícito resistir la tiranía. Obviamente que tenés que hacerlo con medios aptos, idóneos, no asesinando, ni cometiendo actos de terrorismo, ni nada por el estilo, como hacen los terroristas, ¿no? Bueno, última pregunta, Prudencio, porque el pollo ya está, es un tirano. Última pregunta. ¿Se puede matar al tirano, pollo? De orden práctico, ¿qué pasaría en la práctica si una ley nacional limitara la cantidad de departamentos o de inmuebles que pudiera tener una persona? No sé si entendés para dónde va la pregunta. Perfectamente, por lo que ha dicho Grabois o Grabois, no sé cómo se pronuncia. Grabois se pronuncia él. Bueno, entonces digamos Grabois, que me parece que en francés debe ser Grabois. Y que el Papa tampoco lo desmiente que sea su vocero, y eso realmente a mí como cristiano me duele. Yo creo que eso nos pondría al borde de la guerra civil. Creo que si todas estas cosas que hemos mencionado recién se llevaran a la práctica, espero que no, yo creo que estaríamos al borde de la guerra civil, porque obviamente se va a generar una fracción. Olvídate de lo que es la grieta, esta grieta sería simplemente un partido de ping-pong. Eso ya no sería una grieta, sería una cosa tremenda, una división imposible de convivir unos con otros, porque unos estarían apropiando de los bienes de los otros, es decir, estaríamos en el borde de una guerra civil. Bueno, Prudencio, se me acabó el tiempo, esta vez convocado no como cofundador del programa, ni como historiador, ni como hombre de letras, sino como hombre de la política que ha sido durante tantos años y con tanta experiencia, y por eso ha resultado tan interesante esta conversación. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Nos vemos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
Hace muy pocos días, un señor llamado Horacio González, que ha sido director de la Biblioteca Nacional y que es uno de los directores de Carta Abierta, ha dicho que hay que reescribir la historia para revalorizar la gestión de la guerrilla en los años 70. Mucha gente me ha dicho, no hables de este tema ya está hablado, no hables de este tema. Hablar de este tema es muy difícil porque se enojan los de un lado y se enojan los de otro. Pero ¿saben qué pasa si no hablamos de este tema? Ellos hablan de este tema. Y entonces, las nuevas generaciones, ustedes saben que la cantidad de votantes ahora de jóvenes es mayor que de viejos. Las nuevas generaciones no conocen este tema. Así que voy a hablar de este tema, para lo cual voy a definir primero algunos conceptos, porque si no, trabajamos con teléfono descompuesto. ¿Qué es un tirano? Un tirano es un gobernante, a los efectos de esta charla, ¿cierto? Es un gobernante que se mantiene en el poder por la fuerza, no interesa cómo llegó al poder, se mantiene por la fuerza. ¿Qué es la oposición? La oposición es gente que piensa diferente. ¿Qué ocurre cuando esa oposición se sale del sistema? Si esa oposición no puede oponerse dentro del sistema, su gestión fuera del sistema es lícita. Lo acaba de decir Prudencio. Santo Tomás dice, es lícito derrocar al tirano. Y Santo Tomás dice, es lícito matar al tirano. Pero se necesita un requisito, que no se pueda sustituir al tirano dentro del sistema. Por ejemplo, en un sistema democrático, Alberto Fernández puede sustituirlo a Mauricio Macri ganando las elecciones. No necesita convertirse en subversivo. En un sistema donde se ha perdido la democracia, entonces la cosa cambia. ¿Qué es la guerrilla? La guerrilla es una formación y una actuación militar no convencional. Eso es la guerrilla. Un ejército convencional es un ejército que tiene conducción conocida, reglas conocidas, uniforme, se sabe dónde están, se sabe quiénes son y combate en campos de batalla con frente de combate. La guerrilla, en cambio, es una organización diferente donde puede la gente no saber dónde está y combatir con sistemas no convencionales, es decir, ataca y se va. Como las dos capacidades de fuego son tan diferentes, tiene que atacar e irse. ¿Es lícita la guerrilla? Depende. Hay guerrillas que han sido no solo lícitas, sino que son guerrillas que nosotros las consideramos de gran valor, como fue, por ejemplo, Güemes en Salta. Pero cuando la guerrilla ataca a la población civil o cuando la guerrilla ataca miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad que no están en actividad, deja de ser guerrilla y se convierte en otra cosa, se convierte en terrorismo. Y esto es uno de los quides de la cuestión. La guerrilla es lícita con dos condiciones. La primera condición es que el sistema de gobierno al cual la guerrilla ataca haya desmantelado la democracia y no se pueda sustituir al gobernante convertido en tirano porque ya no hay sistema. Pero la otra condición es que no se ataque a la población civil y no se ataque, por ataque me refiero más que nada a mate, ¿cierto?, a miembros del ejército y de la fuerza de seguridad que no están en actividad. Si yo para atacar al tirano o a su gente pongo una bomba en un bar, y mato a un funcionario de la tiranía, pero mato 5 personas más, entonces estoy atacando a la población civil y me convierto en un terrorista. Si yo para atacar al tirano pongo una bomba en un avión y mato 3 funcionarios del tirano y 15 que no lo eran, pasa lo mismo. O una bomba en el balcón de planta baja de una casa que mato a los que pasan por la casa, como pusieron en muchas casas conocidas de Córdoba y de Buenos Aires. Pero además hay otra condición. Si yo como guerrilla
subversiva, ataco a un gobierno constitucional, ya no soy guerrilla, sino que soy una persona que se ha convertido en terrorista. Creo que se entiende perfectamente las dos condiciones. Cámpora, Isabelita y Perón eran gobiernos constitucionales. A usted le puede gustar o no gustar, pero fueron elegidos por el pueblo. El 60% de los ataques terroristas fueron en esos gobiernos. A Rucci lo mataron en esos gobiernos. La guerrilla terrorista, y hablo de los montoneros, del ERP, del FAP, del FAL y de otras organizaciones, no era una juventud maravillosa que luchaba por el pueblo. Eran terroristas, asesinos, mentirosos y cobardes. ¿Por qué mentirosos? Porque le mentían a la población. Ellos no querían reconstituir el poder para el pueblo, porque cuando vino la democracia pasaron a la clandestinidad. Ellos lo que querían eran copar el poder para ellos. Esa es la diferencia. ¿Y por qué cobardes? Porque la cúpula de estos terroristas escapó a Europa cuando estaban prácticamente eliminados y mandó a todos los cuadros jóvenes a pelear, a combatir en Argentina, y fueron totalmente aniquilados en la guerra antisubversiva. Esto es lo que tenemos que entender y es lo que tenemos que recordar, queridos amigos. Después, lo que sigue después, debe ser analizado en otro programa porque son temas muy complicados. Pero voy a contar la primera parte de lo que siguió. El gobierno del general Lanusse, que era un dictador y que yo estoy totalmente opuesto a su gestión, tuvo una actuación encomiable. Creó la Cámara Federal Penal. Y esa Cámara Federal Penal en Estados Unidos, yo he conocido un camarista que fue el doctor Marcelo Barrera, lo he conocido mucho, y he conocido un secretario que fue el doctor Benjamín Rojas, civiles por supuesto. Ellos y otros enjuiciaron dentro de la ley a todos los terroristas, los metieron preso a todos los terroristas y se acabó el terrorismo en la primera etapa de Lanusse. Ustedes dirán, era una primera etapa, sí señor, pero lo hicieron. Después vino el gobierno de Cámpora y lo primero que hizo el presidente Cámpora, después de firmar la asunción a la presidencia, acto seguido, presionado por sus hijos y por la juventud peronista, lo primero que hizo es firmar un decreto abriendo las puertas de las cárceles, liberó a todos los guerrilleros asesinos condenados y además destruyó todos los legajos. Entonces, cuando la volvió la guerrilla posteriormente, ya en épocas de Videla, el gobierno del general Videla, que era un gobierno militar dictatorial, porque había sacado al presidente democrático, tomó otra decisión, que fue combatir a los fuera de la ley por fuera de la ley, con la experiencia anterior. Esa decisión que tomó el presidente Videla es una decisión que marca dos posiciones dentro del ejército de las Fuerzas Armadas. Los que decidieron y los que obedecieron. Ustedes saben que la alta estrategia en el ejército y otras armas es el comandante en jefe del ejército, los generales de división del Estado Mayor y los generales de división de los cuerpos de ejército. Todos los demás, desde soldado a coronel, todos los demás tienen obediencia debida. Están obligados a obedecer
lo que dicen los superiores. Porque eso es cómo funciona el ejército, mis queridos amigos. El ejército funciona así, no es una fuerza deliberativa. Las órdenes se trasladan por una línea de comando y se cumplen. Y si no se cumplen, la persona que las incumple es sancionado, es castigado y puede ser, en combate le pegan un tiro. El oficial, el subteniente que está en un grupo que va con los fusileros, lleva pistola, no para tirar contra el enemigo, para hacer que los suyos obedezcan. Esos miembros de las Fuerzas Armadas que actuaron dentro de la obediencia debida no son responsables de la decisión estratégica que tomó el comandante en jefe del ejército, teniente general y los generales de división. De manera tal que, salvo en el caso de actitudes aberrantes, donde ahí la moral está por encima de las normas del ejército, esos señores cumplían órdenes. Y así lo entendió Alfonsín, que lo explicó en su campaña. Alfonsín en su campaña, revisen los discursos, hablaba de 3 grados de responsabilidad. Y así lo decidió Alfonsín, y entonces promulgó la ley de obediencia debida que solucionaba este problema. Lo dijo en Córdoba el comandante del cuarto cuerpo de ejército, que era un general que ustedes podrán estar a favor o en contra de su gestión, pero era un general que dijo las cosas directamente y con gran valentía. Dijo: el único responsable de lo que pasó en Córdoba fui yo, que era el que tenía la suma de la autoridad. Esa ley de obediencia debida que solucionaba este problema, esta grieta tremenda. Después vino Menem, hizo el indulto, con eso desvirtuó todo, y después vino Kirchner y lo que hizo es derogar una ley con el ardid de que esa ley estaba mal promulgada porque era un tema de lesa humanidad y entonces no se podía indultar. Es muy importante que se sepa y se entienda esto que he explicado, porque las nuevas generaciones están estudiando una historia desvirtuada. Y si gana el próximo gobierno y esta moción que ha mocionado González se pone en práctica, que ya está en práctica en muchas instituciones educacionales, entonces nuestra juventud va a crecer creyendo que lo que ocurrió es absolutamente diferente a lo que en realidad ocurrió. Queridos amigos, tenemos obligación de mantener en nuestra memoria y de transmitir a las nuevas generaciones lo que verdaderamente ocurrió. Es palabra de honor.